también qué pasa con eso, hacia dónde va todo este proceso. Bueno, antes de iniciar nuestro tema de debate, vamos a aprovechar a un invitado que estuvo en stand-by el programa pasado. Preséntalo, Juan Diego, de nuevo. Sí, el invitado que tenemos para hoy es el doctor Wilson Yesid Suárez Manrique, docente de la Universidad Santo Tomás, candidato a doctor en Derecho, y seguramente sus conocimientos van a ser muy importantes para el tema a abordar el día de hoy. Andrés, ¿lo tenemos ya en línea? Bien. Buen día, Wilson Yesid Suárez. Bienvenido a Contexto Jurídico. Buenos días, doctor Guerrero. Buenos días para el doctor Juan Diego y buenos días para el doctor Julián y las demás personas pues que nos escuchan esta mañana. Muchas gracias, profesor. Bueno, profesor, antes de cualquier cosa quisiera hacerle esta pregunta. Usted dio apertura a una especialización en Derecho Constitucional aproximadamente 3 años, más o menos, anticipándose un poco a un conjunto de razones por las cuales los ciudadanos y los juristas deben estudiar el derecho constitucional. Hoy no hay duda de que el derecho constitucional es una pieza importante para entender lo que nos está pasando como sociedad, como Estado. ¿Cuáles vendrían a ser esas razones que se mantienen vigentes y qué aspectos nuevos están apareciendo, profesor Wilson, en relación con la necesidad de que el ciudadano en general y el jurista en particular se apropie de un compromiso por los temas constitucionales? Pues gracias, Fernando, por la pregunta y por la oportunidad que tenemos de pronto de compartir esas razones y de hacer una invitación a las personas que nos escuchan. Hace 5 años la universidad vio como una necesidad latente el estudio y un espacio adecuado para la reflexión de los temas constitucionales. Bueno, fueron 5 años, ¿no, profesor? Sí, hace 5 años tuvimos esa desde la Facultad de Derecho de la universidad se creó como esa idea o ese proyecto a mediano plazo de crear una especialización en Derecho Constitucional. El Ministerio de Educación Nacional nos dio registro calificado del 28 de febrero de 2012. ¿Y cuáles fueron esas razones, profesor Wilson? Allá quería llegar por la pregunta que usted me elaboraba. Especialmente existen unas razones relacionadas con temas del cambio de constitución en 1991, de la dinámica tarea de modificación de la constitución mediante actos legislativos, de la protección de los derechos fundamentales, de temas de desplazamiento, de vulneración a derechos de pronto de las comunidades más desprotegidas. Esas razones que se dieron en esa época aún siguen vigentes, pero podemos decir que se han visto repotenciadas por ciertos elementos que han venido a mutar la concepción o como se piensa o como se considera actualmente el derecho constitucional. Y esas razones adicionales respecto a las cuales quisiera efectuar hincapié son, por ejemplo, temas relacionados con el grupismo, temas relacionados con el litigio estratégico, temas relacionados con la interpretación y la argumentación constitucional, y para el caso del tema que ustedes tocan el día de hoy, temas relacionados con la justicia transicional. Muy bien, son los temas definitivamente. Juancho. Doctor Wilson Yesid, nos asalta la duda con sobre todo el protagonismo que ahora en adelante va a contener la Corte Constitucional respecto a los temas del acuerdo post-conflicto o del acuerdo producto, como cese de las actividades bélicas entre las partes, entre las FARC y el Estado colombiano. Entonces la pregunta sería dirigida hacia la actuación de la Corte Constitucional en el sentido de que no será violador de derechos el máximo garante de los mismos, la Corte, si no se publica el contenido de la sentencia y de los acuerdos y se remite solo a un comunicado. Yo creo que en principio no, y no porque se le ha dado de pronto un alcance distinto al que tienen los comunicados de prensa, ¿cierto? En principio la idea de los comunicados de prensa es que ha venido gestionando la Corte Constitucional se ha dado por cuestiones informativas y por cuestiones de celeridad en la resolución de los litigios, pero ya desde hace un tiempo por problemas de incoherencia entre los comunicados de prensa y los textos contentivos de las sentencias, la Corte ha venido estableciendo que los comunicados de prensa en sí no son
o vinculantes, por así decirlo, y que sus disposiciones pues obviamente no tienen los mismos efectos de la sentencia. Ya desde el auto 201 del año 2013 la Corte ha venido pues sosteniendo esta idea de la falta de obligatoriedad de los comunicados de prensa. Entonces yo pienso que el tema o el objeto sobre el cual deben orbitar las reflexiones jurídicas no es tanto sobre el comunicado, sino cuando se tenga pues el texto de la sentencia, que es el elemento o el cuerpo jurídico vinculante para poder a partir de ello efectuar las reflexiones y las críticas a que haya lugar. Hola Wilson, buenos días, con Julián. Buenos días, Julián, ¿cómo está? Bien, bien. Wilson, la sentencia de la Corte Constitucional sobre el plebiscito ¿podría considerarse el primer conjunto de reglas del acuerdo por firmar? Yo pensaría que no, porque existen de pronto unas reglas macro transnacionales que se han venido desenvolviendo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que están de pronto en la base también fundamental del bloque de constitucionalidad, pero que de forma específica ya han sido labradas o han sido perfiladas para el proceso de paz. Y me refiero específicamente al caso de los dos pronunciamientos de pronto más emblemáticos que ha tenido la Corte Constitucional sobre el tema del acuerdo con las FARC, y que son las sentencias C579 de 2013 y C577 de 2014, que fueron las sentencias que resolvieron las demandas de inconstitucionalidad contra el Acto Legislativo 01 de 2012, que fue el marco jurídico para la paz, donde se comenzaron como a establecer esas pues primeras reglas de juego ya específicas, perfiladas para el acuerdo con las guerrillas. Entonces, esta sentencia a la que usted nos salude, yo pienso que debe ser leída con toda la historia constitucional que se han tenido de justicia transicional, de manera internacional, de justicia transicional, de manera local, y especialmente con las dos sentencias que yo les refería acerca del acuerdo, perdón, del Acto Legislativo 01 de 2012, y esas dos sentencias capitales que produjo la Corte Constitucional, pienso que son esos primeros peldaños específicos a nivel nacional sobre los cuales se va a edificar ese acuerdo, y que ya pienso que muestran una tendencia marcada de la Corte Constitucional a favor del proceso que se está llevando a cabo. Entonces podríamos decirle a la audiencia que no sería el primer conjunto de reglas, sino que haría parte de ese conjunto que se viene construyendo a partir de esos dos precedentes que tú nos estás citando. Perfecto, yo lo vería desde ese punto de vista, desde ese enfoque, buscar la coherencia con la historia jurídica, que las decisiones anteriores sean parte de los argumentos de esa construcción estructural que queremos o que se quiere lograr para esos objetivos y para buscar esa sociedad mejor o esos modelos de vida más adecuados para los colombianos. Otro de los argumentos que se ha venido presentando en esta última semana ha sido el de la sustitución constitucional a partir de lo firmado en La Habana. Ahí tenemos una pregunta para usted, doctor, y es ¿cuáles son los elementos de la Constitución Nacional que no se pueden sustituir y si existen dentro de estos acuerdos a su juicio? Sí, por ejemplo, desde la sentencia C551 de 2003, pasando por sentencias emblemáticas como la primera reelección presidencial, que fue la C1040 de 2005, o la C141 de 2010 para la segunda, la Corte ha construido una doctrina más o menos sólida acerca del tema de la sustitución de la Constitución, y ha identificado ciertos elementos que considera esenciales y que no pueden ser modificados por un acto legislativo, porque sería la órbita de las competencias del Congreso. Son elementos como el Estado Social de Derecho, como la igualdad, como el mérito, como la protección especial a ciertas comunidades. Para el caso concreto, yo pienso que es claro que esos acuerdos o el acto legislativo, por ejemplo, 01 de 2012, sustituye la Constitución, pero lo sustituye porque los elementos o los cambios de justicia transicional son tan radicales que suspenden o modifican o transforman esos elementos esenciales de la Constitución. En las sentencias que yo les refería, por ejemplo, la C577 de 2014, se estudiaron esos casos, por ejemplo, el tema de la igualdad.
en alusión al tratamiento especial que iban a tener de ciertos, las personas y los integrantes de estos grupos alzados en armas. Entonces la Corte, de cierta forma, si aplicara todos los precedentes que ha tenido en materia de sustitución de la Constitución, la respuesta más lógica y más plausible que debió haber tomado es que ese acto legislativo sustituya la Constitución. Pero la Corte hace unas especies de argumentaciones jurídicas y de pronto busca manipular los argumentos para decir que pues la base de esos pilares esenciales y más importantes, y que hay ciertos elementos o que no hay principios o derechos absolutos y que deben ceder ante un juicio de proporcionalidad y deben ser ponderados. Pero es claro que si se sigue la lógica y la doctrina que se ha creado en torno a la sustitución de la Constitución, los acuerdos, el acto legislativo 01 de 2012 y los acuerdos de La Habana claramente sustituyen la Constitución. Por eso es que, por ejemplo, hay autores como Bernal Pulido que dice que no se puede tomar en cuenta o no se debe tomar en cuenta el juicio de la sustitución para evaluar estos acuerdos de justicia transicional, sino que lo que se debe tomar es una especie de marco internacional transicional, marco internacional de justicia transicional para poder evaluar la constitucionalidad o, por así decirlo, la validez de este tipo de acuerdos, porque es claro que desde el punto de vista de la Constitución o de la doctrina de la sustitución de la Constitución, estos acuerdos modifican esos elementos esenciales de la Constitución. Profesor Wilson, pues un poco ya para cerrar y aprovecharlo a usted en el programa, pues lo que usted nos acaba de decir pues es muy trascendental, es un cambio de paradigma prácticamente en términos de doctrina constitucional en sede de la Corte Constitucional. Resumo 2 o 3 cosas que tal vez quedaron aquí expuestas. Lo primero es que pues, la sentencia que está por emitir la Corte Constitucional relacionada con la ley estatutaria no es la única regla o las primeras reglas para constitucionales para la paz, sino que incluso ya hay otras reglas que ya vienen a ser el marco jurídico de este proceso. Entonces habría que entrar ya a introducirse al estudio de esas reglas. Segundo, que evidentemente con lo que está pasando se sustituye la Constitución y se sustituye con otro mecanismo no contemplado en la misma Constitución. Es decir, estamos cambiando, sustituyendo la Constitución política con mecanismos diferentes. Y tercero, que la Corte Constitucional pues no podrá hacer juicios de como normalmente lo ha venido haciendo, sino que incluso, conforme usted lo citó, el profesor Carlos Bernal Pulido señala de que lo que debe de aplicar para hacer los juicios de constitucionalidad es un marco internacional de justicia transicional. Entonces, si eso no es un cambio de paradigma, profesor, y me parece que lo que usted acaba de decir entonces pues pone un escenario claro, pero para llegar a esa conclusión complejo. Profesor, ¿qué nos quiere alimentar o qué quiere proyectarle adicionalmente a los ciudadanos que nos escuchan el día de hoy? Mire, yo pienso que es complejo de pronto por lo que no es algo bueno, yo cito una frase de un autor que me encanta que dice que son nombres nuevos para ideas viejas. O sea, son cosas que se han venido haciendo, mecanismos que se han utilizado de pronto para buscar la coherencia jurídica y buscar de pronto la mejor forma de transformación social, pero que han tenido otros nombres en el pasado. La idea que se trata de explicitar es que de pronto a veces hay que buscar la mejor forma para que el derecho ayude a la construcción de una sociedad mejor, en vez de pronto de sentir o de realizar de pronto una especie de culto demasiado estrecho a las instituciones jurídicas clásicas. Yo creo que teniendo en cuenta que la Constitución tiene o contempla esos elementos fundamentales de todas las sociedades, que establece esas reglas de juego jurídicas y políticas, hay que ver que la idea general que tenemos todos como personas, como juristas, como ciudadanos, es buscar la manera de lograr un mejor futuro social, ¿vale? Un mejor futuro social donde las personas puedan realizar de manera plausible sus vidas. O, en otras palabras, es un futuro en el cual
las personas puedan hacer que sus vidas valgan la pena vivirlas. Entonces yo pienso que a veces la rigidez constitucional o la rigidez de los enfoques con los cuales nos permitimos explicar el fenómeno jurídico debe ceder a eso, a ese fin último de buscar ese futuro social mejor y hacer que la vida de las personas valga la pena vivirlas. Acaba de decir profesor, lo que acaba de decir lleva un poco a otros escenarios que incluso nos hacen extender la invitación a esta sección que viene, que es la de debate. Pero si usted bien tiene, así está, así cordialmente invitado. Pero ¿qué expresarle al ciudadano que nos escucha en este momento como reflexión final, profesor? Hay algo importante, y es que nosotros por lo general vivimos en diferentes roles dependiendo del estrato o dependiendo de la posición social en la que tenemos, y de pronto nos hemos acostumbrado a una especie de dominación simbólica y no hemos contemplado como ciudadanos el verdadero alcance o el verdadero poder que nosotros tenemos, y cómo la utilización de ese poder puede ayudar a mejorar nuestras vidas y ayudar a mejorar nuestro país. La invitación siempre va a ser no hacia un polo o hacia una posición, sino hacia una deliberación, hacia el intercambio de ideas. Yo pienso que hablar de paz, en este momento hablar de acuerdo de paz lleva tolerancia, lleva compromiso, lleva una actitud activa acerca de la construcción social de manera deliberativa y como un compromiso social de todas las personas. Entonces la invitación general es a reflexionar acerca de los acuerdos, a informarnos, a debatir, a tratar de buscar una mejor solución en conjunto que en última nos beneficie de la manera más plausible a todos los colombianos. Bueno, muchísimas gracias, profesor Wilson. Y bueno, y la última, me dicen acá que tiene a un profesor muy especial como invitado para el siguiente fin de semana. Si le parece, puede usted hacer anuncio del tema. Sí, perfecto. Especialmente pues por el tema que estamos tratando en la especialización en Derecho Constitucional en la Cuarta Corte, nos acompañará en la Universidad de Santo Tomás el doctor Carlos Bernal Pulido. Pues es una de las personas que a mi juicio es el mejor jurista colombiano en temas de Derecho Constitucional. La formación es pues indescriptible de todo lo que he estudiado en el externado, en Salamanca, en la Universidad de la Florida, y todos los libros que he escrito como El Derecho de los Derechos, El Neoconstitucionalismo a Debate, El Neoconstitucionalismo y la Normatividad de los Derechos, El Principio de Proporcionalidad de los Derechos Fundamentales, Filosofía de la Responsabilidad Civil Extracontractual. Créanme que es una persona, un jurista demasiado interesante, y además de eso es un ser humano excepcional. Entonces, la invitación a las personas que nos deseen acompañar en esa clase, por interno les daremos la información respectiva. Y obviamente muchas gracias a usted, Fernando, gracias a Juan Diego, un gusto escucharlo, y gracias al doctor Julián, que también es una persona que siempre da alegría compartir las ideas con él. Bueno, muchas gracias, profesor, y como le dije, invitado para esta siguiente sección. Muchas gracias, y debo declinar por esta ocasión la invitación, pero les envío un fuerte abrazo y les agradezco mucho el espacio que me han brindado. Les deseo los mejores éxitos en ese programa. Muchas gracias, profesor Wilson. Un abrazo, que estén muy bien, feliz día. Gracias. Bueno, Andrés, regálanos la cortina para pasar a la siguiente sección, que es nuestra sección de debate. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo te pareció? ¿Qué tal esa visita que se nos viene de Carlos Bernal en la Santo Tomás? Excelente. La Universidad de Santo Tomás ha venido siendo líder en los temas constitucionales y en generar un debate, y ese contexto de la especialización ha sido genial y excelente, no solo por haber sido estudiante y poder compartir con
con una persona de tanta lucidez local como lo es el doctor Wilson, que siempre es un agrado escucharlo, porque además abre nuevas posibilidades en el pensamiento, y creo que es una buena oportunidad que no nos podemos perder en la ciudad para que efectivamente podamos fortalecer la discusión desde el derecho para lo que va a ser el proceso de paz. Me imagino que le va a mandar un correo al profesor Wilson para decirle que va a asistir el sábado temprano, 8 de la mañana, a escuchar a Carlos en la especialización. Eso esperamos. Que lo dejen entrar. Eso esperamos. Ojalá podamos compartir ese escenario para que podamos tener siempre esa oportunidad de fortalecer y mejorar y pulir, como siempre, el conocimiento con estas posibilidades. Bueno, muy bien. Tenemos en línea a Carlos Enrique Cortés, pero Juancho, antes de eso, ¿cuáles fueron tus impresiones especiales? Así. No, las impresiones especiales es el escenario de reflexión que invita el doctor Wilson Yesid. Como decía Julián y como decían ustedes, abre nuevos corrientes de pensamiento que ya debatiremos a fondo próximamente. Bueno, aparte de las tres cosas que le mencioné al profesor Wilson relacionadas con tal vez un cambio de paradigma, que él rotundamente entró un poco a darle otro giro, un giro más social, pues me pareció muy interesante eso de nombres viejos para ideas nuevas. Esa es una de las cosas que... No, al contrario, eran nombres nuevos para ideas viejas. Bueno, ok, listo. La otra tenía que ver un poco con la invitación o la oportunidad que hay relacionadas con un mejor futuro social. Esa me pareció muy interesante. Y la otra, de que estamos en un escenario donde tenemos que entrar a deliberar principalmente, teniendo en cuenta que hay diferentes roles, que hay diferentes estratos, que tradicionalmente o históricamente Colombia ha vivido un proceso de dominación simbólica de la deliberación, bueno, entre otras cosas, pero como nunca antes también el poder del pueblo hoy está en un momento en el que puede ya ayudar a mejorar este país. En este momento de intercambio de ideas. Esas serían como las cosas que yo invito aquí a deliberar. Enrique, muy buen día. Buenos días, Fernando, a toda la audiencia. De pronto la reflexión más importante acá es que sí, en efecto, los acuerdos de paz deben deliberarse, deben debatirse, porque lo que queremos es una paz duradera, una paz estable. Comparto muchas de las posiciones del profesor Yesid en lo que respecta a su visión de la paz, pero me llama mucho la atención que la sociedad en general trata de comprender estos temas y busca la forma de acceder a la información, pero desafortunadamente, como es tan voluminosa, como se abordaron tantas cosas en el tema político, en el tema de conflicto, es decir, temas agrarios, temas económicos, considero que el debate se está ampliando mucho. Tal vez lo que debería hacer el gobierno nacional es tratar de delimitar los temas y lo que sea objeto verdaderamente de desconflicto, ¿sí?, de cesación de la actividad conflictiva. Eso sí debería compartirse, debería debatirse mucho más, porque en cuanto a aspectos económicos, de políticas agrarias, todo eso considero que no es el momento, no sé si comparten también esa opinión. Explícate el escenario de no es el momento, ¿en qué sentido? Exacto, considero que fijar algunas políticas agrarias o económicas con las FARC prácticamente que sustituye al Congreso de la República y otros estamentos. Los acuerdos de paz deberían y lo que constituye la paz verdadera debería centrarse a todos los actos encaminados a la cesación del conflicto, no a lo que políticamente quiere las FARC, porque precisamente si se les va a otorgar un espacio político, ellos deben hacer política para que sea el pueblo colombiano, por medio de sus instituciones, los que implementen esos cambios. Es algo importante. Ahora, en materia de justicia, no soy el único que tiene varias críticas frente a lo que se avecina el proceso de paz. Ahora, hablan de una restricción efectiva de la libertad, pero de unas 23 zonas veredales con 8 campamentos en los campamentos no va a poder ingresar personal
de civiles, y ello incluye periodistas y Comité Internacional de la Cruz Roja, ONGs. Tendríamos que debatir ese asunto, pero considero que el debate en torno a la paz sí debería centrarse a netamente el conflicto armado, y las políticas públicas que se quieran establecer vía acuerdo de paz deben debatirse en las instituciones. Bueno, Juan Diego, ¿qué tienes para decir? Hola, sí. Respecto a las zonas veredales, bueno, hay muchas cosas para decir. Principalmente, la primera, del escenario deliberal que estábamos hablando ahora, está ocurriendo un fenómeno en esta última semana, y es que los espacios que está dejando las FARC, los territorios que está dejando las FARC, en algunos territorios están siendo ocupados por otros grupos armados. Ilegales o no ilegales, quien fuere, ¿no? Esto resulta ser un problema por cuanto, si bien hemos logrado un acuerdo con el grupo guerrillero más grande y el más histórico, lastimosamente cabos sueltos aún. Sin embargo, si bien son cabos sueltos, pueden solucionarse. El único tema que no me cierra del todo es cómo entrar a deliberar o cómo entrar a querer acordar con un grupo que no quiere acordar y con un grupo que solo quiere violencia, como es el caso de los grupos paramilitares antes conocidos como autodefensas, hoy conocidos como los Úsuga, como los gaitanistas y demás. Exacto. Que no se le ve. Sin embargo, no, ahí le dejo el tema. ¿Cuál sin embargo? Este es el tema. ¿Cómo vamos a hacer para transar con ellos? No, y qué pena hacer una interrupción, pero considero que el gobierno nacional, si lo que pretende es pagar inversión a fuerza pública, está cometiendo un error gravísimo, porque precisamente el posconflicto debe estar revestido de garantías de no repetición, y la fuerza pública está precisamente para garantizar que los guerrilleros no desmovilizados materialmente y los grupos armados ilegales no retomen los espacios dejados por la FARC. Julián, ¿dónde ponemos el acento? Pues no sé, digamos, hay como varias posibilidades de pensarse dónde podría estar el acento. Yo creo que vamos paso a paso, primero la primaria, y lo que estamos construyendo es precisamente un acuerdo para mirar cómo terminamos una guerra de 50 años, cómo terminamos un conflicto que se origina por unas desigualdades sociales, y a partir de eso cómo construimos una posibilidad de vivir en convivencia. Es decir, hoy creo que el gran reto, a mi juicio, y un poco lo que resaltaría de la intervención del profesor Wilson, precisamente tiene que ver en esa posibilidad de vivir en convivencia, de vivir como humanos, porque no lo conocemos, somos la generación de la violencia. Yo nací en el contexto de la violencia y tengo hoy la posibilidad de terminar lo que me resta de vida en un país en paz, y creo que ahí hay un reto interesante. El escenario de la construcción de la institucionalidad y todo lo que va a implicar, yo creo que vamos a construirlo, y un poco eso tendrá que darse con este marco de referencia constitucional que efectivamente se viene consolidando, que esperamos la decisión de la Corte, y además de los nuevos acuerdos que se van a generar, lo que va a ser el marco jurídico desde el gobierno para poder legislar por decreto, y estas facultades extraordinarias que le han venido aprobando. Yo creo que este es un momento, digamos, en términos de pensarnos como país, de construirlo. Ya la particularidad de cómo van a ser, podemos tener reparos, pero creo que vamos paso a paso. Es decir, yo, para cerrar este escenario, simplemente digo, hoy cuando uno revisa las zonas en el mapa que presentó el Ministerio de Defensa, ¿dónde estarían? Son los territorios que históricamente han ocupado las FARC, o sea, ahí no hay nada nuevo. No van a estar, no están diciendo que van a abrir un campamento en la Plaza Bolívar, ahí frente al poder político, no. Son las zonas que históricamente, primero, han carecido de institucionalidad, y segundo, son las zonas en las que las FARC siempre han tenido presencia. Entonces creo que, digamos que, a mi juicio, de entrada en ese contexto, pues el escenario está como que no hay nada novedoso frente a ese escenario. Bueno, bien, Julián, sin embargo, mira algo que hay que, de pronto, también de la intervención de Wilson, que hay que rescatar, que no lo coloqué como resalte, y es el tema del comunicado de la Corte Constitucional, que fue la pregunta que hizo Juan Diego Valdivieso, en relación con la sentencia o la decisión de la constitucionalidad de la ley estatutaria relativa al plebiscito.
Mire, la Corte Constitucional permanentemente ha realizado comunicados sobre el resuelve de sus decisiones. Entonces, ¿cuál fue la respuesta del profesor Wilson? Los comunicados no tienen fuerza vinculante y los comunicados son incompletos. Hay que esperar las sentencias completas. Queremos una sociedad que aproveche esta oportunidad y delibere con argumentos y con bases fuertes y sólidas sobre hacia dónde vamos, independientemente de los detalles, como bien dice Julián, pero el tema es deliberen. Ahora, ¿cómo vamos a deliberar con un comunicado? Eso me parece a mí muy riesgoso. Entonces, tenemos sí 2 sentencias anteriores, pero es que esta sentencia no es cualquier sentencia. Esta sentencia aborda temas modulares. ¿Qué es la paz? ¿Qué es lo que el plebiscito va a entrar a deliberar a los ciudadanos? ¿Qué es? El acuerdo, la paz, derechos fundamentales, etc. El contenido de esa sentencia está más en la fibra social que las otras 2 sentencias, de las que anunció el profesor Wilson. Entonces necesitamos el acuerdo. No necesitamos eficacia simbólica, como dice algunos, ni dominación simbólica. Entonces mandan la sentencia, todos contentos, nos quedamos con el comunicado y no nos dan la sentencia. Que está la Corte Constitucional facultada para eso, bueno, pero el tema, y está bajo el reglamento, eso es otra cosa. Pero el tema es que, hombre, en este momento comunicados no se necesitan, necesitamos son los contenidos de la sentencia. Y hago un paréntesis, mire que nosotros prometimos en este programa a José Luis Arias que íbamos a hablar de una sentencia relativa a la reforma a la justicia. Apenas salga, y todavía no ha salido. Y todos saben que esa reforma a la justicia, según la Corte, sustituía a la Constitución, y no tenemos la sentencia todavía. Entonces, ¿para cuándo no será un derecho fundamental para la liberación, para la construcción social, el que la sentencia sea publicada al mismo tiempo que el comunicado y no crear eficacias simbólicas de que esto ya lo aprobó la Corte y nos quedamos con eso y no tenemos herramientas para deliberar? Ese es el interrogante. No, pero yo no creo que sea un escenario de falta de herramientas para deliberar, porque mire, en un primer escenario, y ahí es un reto ciudadano, es la posibilidad de conocer los acuerdos. Si hablamos del escenario de lo que se firmó hace 8 días, uno dice, hay 3 puntos que son fundamentales más allá del escenario del plebiscito. Uno es el escenario de el cese bilateral del fuego. Eso es un ejercicio que nunca se había dado en los procesos de paz anteriores que habíamos vivido en este país, que son más de 14. No habíamos tenido esa posibilidad. Hoy está ahí y tiene unas reglas y está para construirse, digamos, como en la carpintería ese escenario. El segundo tema fundamental que se firmó allí es lo que tiene que ver con, más allá de las reglas de cómo se va a legitimar, que sería un tercero frente al escenario de lo del plebiscito, el segundo tema que se firma frente a ese escenario de la cesación es cómo vamos a entrar en la discusión. Si bien hay un cese bilateral del fuego, ahora viene el escenario de la constitucionalidad, del mecanismo de refrendación, pero un tema que queda ahí es el ejercicio de cómo vamos a construir lo que se viene frente al acuerdo final, que ya consolida lo que se ha venido dando. Si ese es el juego, ahí ya hay unas herramientas para deliberar, ahí hay un gran reto de conocer qué es lo que realmente se está negociando y qué no, porque ahí sí viene la desinformación o la información del miedo frente a que nos vamos a volver un Estado comunista, un castrochavismo o demás. Precisamente el tema que toca el doctor Julián y bueno, el doctor Fernando también en los espacios de deliberación, el doctor Julián dice que hay herramientas y bueno, sí, las hay, las tenemos, es el acuerdo. A mí me preocupan las garantías, porque de lo que he visto en esta semana es que el país se polarizó en 2 frentes. 2 frentes llamados, y bueno, puede que suene fuerte, pero así es, 2 fuertes llamados FARC o el otro fuerte llamado paramilitares. Entonces, el que está de acuerdo con el acuerdo es de la FARC y el que no está de acuerdo es paramilitar. O es de la ASAUC. O sea, el espacio de la persona como civil, del ciudadano deliberante, se está perdiendo porque la estrategia de ataque al argumento contrario es llamarlo guerrillero o paramilitar. Ahora bien, en las zonas donde los espacios de las FARC, donde las FARC ha dejado espacios, de las noticias que ha salido esta semana es que han pasado panfletos a todas las personas que intenten socializar el acuerdo, han habido amenazas con los diferentes activistas
de derechos humanos que quieran hacer campaña en favor de la paz. Entonces también pues las garantías del acuerdo, de promocionar el sí al acuerdo, son graves. A su vez, también es un escenario muy tentador para que las personas que quieran sabotear el acuerdo lo puedan hacer, como lo decía el doctor Julián, con campañas de miedo, con diferentes, campañas de miedo que, en fin, encierran muchas cosas como mentiras o definitivamente amenazas verdaderas. Otro tema que quisiera tocar y que tocaron ustedes es el acuerdo de la refrendación. Estado colombiano y FARC acordaron respecto a la refrendación que se someterían a lo que la Corte Constitucional dijera y expusiera como mecanismo de participación ciudadana, que ella lo decidiera. Entonces, de una vez me abre la duda de que entonces no es que vaya a ser plebiscito sí o sí, porque la Corte está en plena facultad dada por el Estado y por la FARC de escoger otro mecanismo de participación ciudadana, sea referendo o sea algún otro, y bueno, ustedes que son más expertos del tema, sería muy interesante escucharlos al respecto. Y otro tema que tocó el doctor Julián, muy interesante, fue las reglas que no han habido antes. Y esto me recuerda, por ejemplo, a la desmovilización, entre comillas, de las AUC de 2005. Porque, pues, ¿cuáles fueron las reglas de la desmovilización esa vez? Hubo un falso desmovilizamiento de uno de los frentes de la cacique Gaitana. No hubo ninguna intervención internacional. Las penas que pagaron fueron las penas de justicia y paz, que fueron entre 5 y 8 años por los mismos delitos que cometen los de la FARC, solo que estos probablemente se están manejando penas distintas y hay intervención internacional. Entonces, en ese sentido, es un avance histórico lo que se ha realizado con las FARC el 23 de junio. Me preocupan las garantías, sí, eso sí tengo que decirlo. Enrique Cortés. Colombia es un país que siempre ha vivido en guerra, esa es una realidad. Me acuerdo apenas iniciando siglo la guerra de los 1000 días, con posterioridad de un leve periodo de paz, luego el Bogotazo y de ahí en adelante todo lo que nos lleva al proceso de hoy. Considero que las garantías tratan de buscarse, tratan de consolidarse, pero me preocupa mucho que el gobierno nacional no destine los recursos suficientes para el tema de seguridad, evitando la reorganización de disidentes de las FARC y de miembros de otros grupos armados para conformar un nuevo grupo delincuencial que se dedique principalmente al narcotráfico y a las actividades ilícitas, que podría ser secuestro, desaparición forzada, desplazamiento forzado, todos estos comportamientos que hoy día se están revisando. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué decir frente al plebiscito? Ya se ha dicho hasta la saciedad que es un mecanismo de refrendación político, porque jurídicamente el presidente cuenta con plenas facultades para instituir la paz. El asunto acá viene siendo, quieren darle un peso político. Es una jugada muy arriesgada porque si bien es cierto, miren lo que pasó con el Brexit en Gran Bretaña, los académicos pensaban que ese movimiento, es decir, que el ánimo separatista de la Unión Europea no iba a triunfar porque los académicos y la gente experta en temas económicos principalmente decían que no era conveniente, y sin embargo al interior de Gran Bretaña se despertó un sentimiento nacionalista que conllevó a la votación masiva de un sí a la separación. Entonces, ojo que digamos la apuesta política del plebiscito es arriesgada, es bastante arriesgada y tendría que analizarse muy bien ese aspecto. Bueno, muchas gracias, Enrique. Bien, vamos a nuestra fase final del programa. Vamos a dar nuestras reflexiones, comentarios, opiniones a nuestros ciudadanos, a nuestros oyentes finales. ¿Quién quiere empezar? Yo quisiera ser muy breve, la verdad, en el sentido de que ¿qué es lo que se viene después de lo del acuerdo? Lo que se viene es trabajo, y es un trabajo mancomunado entre todas las partes, entre las que están de acuerdo o no estén de acuerdo, porque pues de la deliberación, de la participación y de la confrontación de estos temas es que va a salir lo que nos va a regir hacia adelante. Entonces hay que estar muy cuidadosos y muy participativos.
Sí, yo creo que para cerrar quiero recordar las palabras de Wilson que realmente me gustaron mucho, y es que él terminaba su intervención diciendo que la paz era tolerancia, era compromiso, y que era una construcción social de manera hoy deliberativa para que efectivamente valga la pena vivir la vida de las personas. Eso me parece que es el reto más importante hoy, y creo que allí es donde se centraría ese escenario, y agradezco este espacio y creo que la discusión está abierta. Quique. Me preocupa mucho que no se invierta lo suficiente en seguridad para evitar el rearmamiento de grupos armados ilegales con disidentes del proceso de paz de la FARC. Lo segundo, me preocupa la polarización del debate. Es cierto lo que decía Juan Diego. Oiga, estamos hablando de que los que están de acuerdo con el proceso de paz son de la FARC, y los que no, pues al parecer son de las AUC. Hombre, bajémosle un poco al tono, porque eso no es así. Y lo tercero, no es tarde para examinar el contenido del plebiscito, no es tarde para sacar de allí políticas agrarias y económicas y dejar netamente lo que conlleva o lo que tiene que ver con el conflicto armado en concreto. Bien, mi reflexión es la siguiente, amigos juristas y ciudadanos y oyentes del programa. Básicamente, el Tribunal de Paz tiene que basarse en principios que le dan prevalencia a la verdad, que salga a la luz la verdad. Sobre el tema del plebiscito y la refrendación, se pretende privilegiar la deliberación, que se salgan las voces en favor o en contra, con respeto y tolerancia y todo lo demás, pero que salgan las voces. A mí me parece muy riesgoso, y estoy de acuerdo con quienes aquí lo expusieron, de quien esté tratando de hablar de riesgos, de quien esté tratando de hablar de posibles afectaciones a este proceso, entonces salga estigmatizado y ya no se le escuche y no se le quiera abrir espacio. Cuando ellos son los que precisamente quieren es que las cosas tal vez se corrijan y a tiempo. También el tema de que una afición deliberada, emocional, de votar sí, porque sí, pues evada precisamente lo que es el contenido de las cosas. Por eso mi preocupación con que la sentencia de la Corte la conozcamos a tiempo, porque necesitamos leerla. Los que estamos interesados en que esto realmente tenga un final donde todos aprovechen y participen de esta deliberación. Eso era un poco el tema. Plebiscito privilegia la deliberación informada. Juan Diego, vamos a nuestra fase final del programa. ¿Qué tal la canción que nos trajiste para este día? Bueno, pues este es un escenario un poco de incertidumbre aún. Es una semana, ha sido una semana de muchos sentimientos y de muchas revoluciones arriba abajo, y básicamente esto es lo que habla esta canción, que precisamente viene de La Habana y viene de una película que se llama Havana Blues, que por cierto la recomiendo porque es fantástica. Y la canción habla sobre esa época de incertidumbre, sobre el deparar del futuro, pero sin perder la esperanza y sin perder el norte de no dejar de creer. Así que los dejo con Arenas de Soledad de Havana Blues. Nos vemos el próximo viernes. Sin destino y sin tener un camino cierto que me enseña a no perder la fe. Escapar de este dolor sin pensar en lo que fue. Cuánto aguanta un corazón sin el latido de creer. Lo bello de la verdad, de la esperanza de deshacer de amar, en los sentimientos que se quedan, sueños que y busqué subir preso entre las alas del amor. Sin recuerdo en las arenas de esa soledad, presa de un silencio roto, hijos
96.2.